Buenos días para el auditorio. Sé que es una hora bastante difícil, un sábado en la mañana, para enfrentar un tema como este, más bien jurídico-médico, ¿no? Muchas gracias por la felicitación. Estamos más cerca de la vida eterna, digo yo, ¿verdad? Cada vez que cumplimos un año nos acercamos más a la vida eterna, pero muy contento de ser partícipe de este auditorio que está en este momento en el Hotel Country International, presto a recibir unos instructivos en el día de hoy para seguir escalando esa escalera del saber que todos queremos llegar y que nunca vamos a llegar porque el saber es infinito. Me han encomendado tratar este tema, que es un tema, digámoslo así, muy bonito, es muerte encefálica, eutanasia activa en Colombia. Un tema de mucha actualidad y que en marco de este congreso que habla de lo que son las técnicas de reanimación cardiopulmonar, cabe muy bien porque de pronto si esas técnicas que nosotros utilizamos muy bien, Dios quiere que no funcionen, pues vamos a llegar a una posible muerte encefálica, y creo que este tema cabe bien también porque debemos conocerlos, estamos obligados a conocer de este tema los médicos. Las normas están allí y la competencia nuestra, más cuando la norma es en el campo nuestro, es nuestro deber conocerla. Entonces, iniciamos nuestra charla. Este es nuestro hospital universitario metropolitano, como bien lo dije ayer, está siendo sometido a una remodelación total en vista de nuestra acreditación del programa de medicina, de los programas médico-quirúrgicos y también de la institución. Estamos en medio de la 5ª jornada de actualización de anestesiología y reanimación, y aprovecho para felicitar a mis residentes por haber tomado este reto y continuar esta senda que iniciamos alguna vez, y ya hoy van 5 y no hay quinto malo, como dicen popularmente. Todo en la vida tiene una definición, y la definición fundamental de la cual nace el criterio de muerte encefálica, que no era llamado así anteriormente, sino se le llamaba coma irreversible, fue la primera acepción o definición que se dio, y precisamente en la Universidad de Harvard fue quien se atrevió a dar la primera definición de esta temática, y allí definieron que era muerte cerebral en aquellas circunstancias en las cuales el paciente tenía ausencia completa de la conciencia, la motilidad, o sea, la motricidad, la sensibilidad y ausencia de respiración espontánea, reflejos de tallo y un electroencefalograma de tipo plano. Era una definición muy superficial, pero todo fue evolucionando a nivel mundial y es muy corto el tiempo para entronizar o profundizar esta temática. Voy a tratar de hacer lo más simple posible para que el auditorio algo le quede para su vida práctica diaria. Si quieren incursionar más en profundidad, pues ahí estarán citadas las normas, las tomarán y luego ustedes las estudiarán, o en cualquier momento puedo servirles de referencia si a bien así ustedes lo consideran. En 1995, preocupado por el aumento de muertes en Estados Unidos por trauma cráneoencefálico y que producía muerte cerebral, la Asociación Americana de Neurología da a conocer una nueva definición o acepción. Esta nueva definición es muy importante porque en Colombia la tomamos para redactar nuestras normas actuales, y ya lo vamos a ver porque a partir de ahora vamos a ver cuál es la evolución que ha tenido en Colombia esta temática. Y vemos nosotros que la Academia Americana dice que estos son los puntos que debe tener presente un médico para decretar o declarar una muerte cerebral desde 1995. Y esos puntos son que el paciente presentase un coma en ese momento, que hubiese una ausencia de reflejos del tallo, que se diera un test de apnea positivo, que hubiese unas condiciones que interfirieran, que no hubiese condiciones que interfirieran en el diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, problemas de tipo metabólico, problemas de tipo tóxico, y que se pudiese practicar una prueba
ya sea un electroencefalograma, ya sea una resonancia, ya sea una arteriografía cerebral. Eso era opcional en ese momento para determinar por la Academia Americana lo que llamaban ellos muerte encefálica, muerte cerebral, pero todavía no había salido a la luz pública el término de muerte encefálica. En Colombia iniciamos un transcurrir por la norma a través de esta ley novena de 1979, que la emanada del Congreso de la República, en la cual se determinaron dos grandes componentes a saber. Uno, la donación de órganos, cómo eso era de la donación de órganos, pero no fueron claros en esa norma, y que para darse esa donación de órganos había que tener una certificación de muerte. Esa es en realidad la norma madre o primordial en este caso de la muerte encefálica. Luego viene una década después la ley 73 de 1988, también emanada del Congreso de la República, donde sí se da una directriz fija, y es la presunción de muerte cerebral. Y esa presunción se establece en horas, 6 horas, y eso quiere decir que si una persona en Colombia, en determinado momento, luego de decretarse su muerte cerebral, pasan 6 horas y ninguna persona o deudo se opone, pueden tomarse los órganos que ella tiene para donación en otro organismo. Entonces vemos nosotros la importancia de esta norma y que hoy en día está vigente. Parece bastante dura, ¿verdad? Porque si un familiar de uno estuviese en esta situación, lo más probable es que uno diría, ¿cómo? Pero es real. Fue demandada, pero fue declarada exequible. Quiere decir que la Corte Constitucional considera que la norma está ajustada a la Constitución Nacional. El decreto 1546 de 1998 ya establece lo que se llama la muerte encefálica. Aquí sí ya se da una verdadera definición de lo que es la muerte encefálica. Y vemos que se establecen 6 puntos y un séptimo que vamos a tocar y vamos a analizar. Y es el primero, como venía siendo dado, no hay respiración espontánea. El paciente tiene que estar en apnea, tiene que ser sometido a una ventilación totalmente controlada. Las pupilas dilatadas, ¿sí? No hay reflejo pupilar, no reflejo corneano, no hay óculo vestibular, no reflejo faríngeo, obviamente no reflejo carinal, no reflejo tuxígeno, ¿verdad? Todos esos tipos de reflejos que nosotros como médicos buscamos en un paciente en determinado momento no deben aparecer. Y una condición importante de este decreto es que determinó que el paciente no debía estar sometido a tóxicos, por ejemplo, unas sustancias farmacológicas anestésicas, que el hombre estuviera en un coma inducido por pentotal, por ejemplo. Eso no es importante, eso es importante porque allí se descartaría la posibilidad de muerte encefálica. Y tampoco trastornos metabólicos reversibles como podría ser una cetoacidosis diabética. Tampoco deben haber esas condiciones, o que el paciente estuviese inducido a lo que llamamos una hipotermia inducida. Esto es claro y la norma es taxativa en ese aspecto, hay que reunir esas condiciones. Luego el decreto 2493 de 2004, en el estudio o revisión que realicé para traerles a ustedes esta información de viabilidad, vemos nosotros que se respaldó nuevamente en la muerte encefálica, pero aquí se determinó las características que debe haber para muerte encefálica en menores de 2 años y en pacientes mayores. Hay que hablar entonces de excepciones farmacológicas. Se repite este tema en cuanto a que no se utilicen fármacos anestésicos, ¿sí? Y algo muy preciso fue que debía ser determinada por 2 médicos, y uno de ellos, esos médicos, debería ser especialista en ciencias neurológicas. O sea que uno de esos médicos debe ser neurólogo o neurocirujano para poder determinar por norma la muerte encefálica. Ojo que aquí hay una cosa importante, no deben ser interdependientes esos médicos, o sea que el uno dependa del otro,
y tampoco deben pertenecer obviamente por razones éticas a un grupo de trasplante. Eso es importante, lo fijó así la norma y hay que tenerlo en cuenta. Hay importancia en este decreto. Los decretos son normas con fuerza de ley, ¿cierto? Entonces, importante que se den las 7 condiciones del decreto anterior. Fíjense que es algo taxativo, es como si fuese una cartilla abecedario. Y tiene que realizarse un test de certeza mediante un examen de los que denominé ahorita, los 4 exámenes de valoración que denominé ahorita en la conversación, en esta charla. La sentencia C-933 de la Corte Constitucional de 2007, y esto es una jurisprudencia emanada de la Corte, de una de las altas cortes que tenemos la Corte Constitucional y tenemos la Corte Suprema de Justicia, por el otro lado tenemos los consejos. Entonces vemos nosotros que se demandó eso de las 6 horas, como yo le dije ahorita. Alguien dijo, ¿por qué a mi familiar le van a condenar a sacarle sus órganos en 6 horas si yo no aparezco? Pues la Corte, la respuesta que dio es que es exequible el artículo 2 de la Ley 73 de 1988, o sea, que esa jurisprudencia determinó que esa norma estaba bien descrita y que debía cumplirse. Por lo tanto, tanto por ley como por jurisprudencia, que son fuentes formales de derecho en Colombia, está determinado que a las 6 horas de no aparecer luego de decretado un diagnóstico, vamos a tener que conformarnos con que es posible que nuestro familiar o amigo sea un donante por ley. Hay unas guías que establecen unas condiciones. Ejemplo, aquí tenemos, esas condiciones son 4 condiciones y estas guías fueron tomadas o elaboradas en Colombia teniendo en cuenta las consideraciones de la Academia Neurológica Americana. Son vigentes. Estas condiciones debe aparecer como anexo esas condiciones que nosotros acabamos de estudiar de la historia clínica. Y se ratificó las guías en que debe ser un médico de las ciencias neurológicas, que no tenga una interdependencia y que no pertenezca a un grupo de trasplante por aquello de la ética y evitar la comercialización de esta problemática. La segunda condición sería unos prerequisitos, y estos prerequisitos están dados con que el paciente tenga una estabilidad hemodinámica, no importa que tengamos que utilizar vasoconstrictores o que tengamos que utilizar inotrópicos, y está dado en la norma que tenga más de 100 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Fíjense que eso es taxativo. Si queremos establecer una muerte encefálica en Colombia, tenemos que cumplir taxativamente esta normatividad porque estaríamos en problemas si no lo hacemos. También la oxigenación y la ventilación medida por el PaO2 o el PaCO2. Entonces el PaO2 tiene que estar por encima de 90 milímetros de mercurio y la PaCO2 tiene que estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Si no estamos ahí, no estamos cumpliendo con esta premisa de prerequisito. Tenemos que tener una temperatura corporal mayor de 36. En los niños, como lo dijimos ahorita, debe ser mayor de 32 grados centígrados. Tenemos que tener no alteraciones metabólicas, quiere decir que no puede haber ningún desequilibrio hidroelectrolítico y no utilizar fármacos anestésicos, o sea, descartamos hipnóticos, analgésicos potentes y relajantes musculares que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí anestesiólogos, conocemos de memoria, y hay que hacerle al paciente unos gases arteriales y un ionograma que deben estar también dentro de los valores normales. O sea, no es fácil, es realmente un diagnóstico que hay que saber determinar. Hay que tener en el examen clínico lo siguiente: que no haya respiración espontánea, que las pupilas estén dilatadas, la midriasis, que no haya reflejos pupilares, que no haya reflejo corneano, que no haya reflejo óculo-vestibular, que no haya reflejo nauseoso, que no haya reflejo tuxígeno. Eso es importante en esta condición. Y otra condición última es que se debe establecer un test diagnóstico ciliar por lo menos con uno de estos exámenes, de estos 4 exámenes. Un examen primario sería una angiografía cerebral, una electroencefalografía, una ecografía Doppler y una gammagrafía cerebral. Vemos nosotros entonces que hay unas conclusiones en este tema, y esas conclusiones son: la muerte encefálica es un diagnóstico posible en la atención de pacientes en nuestro país. Es posible.
no hay que tenerle miedo. El médico está obligado a conocer la norma y las guías que acabamos de instaurar. Y las guías son elementos probatorios de una buena praxis, o sea que el médico, después que utilice estas guías y haga un anexo en la historia clínica, puede proceder sin ningún tipo de temor ante las autoridades competentes que tengan que investigar la posibilidad de haber actuado bien o de haber actuado en contra de la norma. El otro tema que tenemos es la eutanasia. La eutanasia es un tema importante y que cobra un significado importante, porque ustedes vieron el año pasado la temática del hijo de un caricaturista del Espectador. El papá, ¿cómo le denominan a él? El matador. El papá se enfrentó a la justicia pidiendo que se le practicara la eutanasia y finalmente, luego de una lucha por estas normas que vamos a hablar ahora, se dio la muerte, la primera muerte por eutanasia en Colombia legal, porque se venía practicando por una serie de médicos. Nuestro fundador de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, el doctor Marín, se atrevió a hablar en televisión y decir que él practicaba la eutanasia normalmente, obviamente que tenía más de 75 años y sabía que el sistema penal colombiano lo iba a exonerar de cualquier responsabilidad si lo llegasen a enjuiciar, porque eso era un hecho público que estaba declarándose en esa situación en la televisión nacional. Entonces la eutanasia, vemos nosotros que son estas tres fuentes formales las que en Colombia rigen en este momento. Eutanasia, en el latín thanatos, es el buen morir, el buen morir. O sea, es actuar mediante unas técnicas para provocar la muerte en un paciente que tiene una enfermedad irreversible y que provoca intenso dolor. Es realmente eso. Hay tres normas que son 2 sentencias y una resolución última que fue obligado el Ministerio de la Protección de Salud y de la Protección Social a emanar en el momento determinado. Es importante saber que la primera sentencia fue emanada de la Corte Constitucional en el año 1997 y allí se dieron una lucha de significados, porque allí se habló del derecho a la vida, se habló del derecho a la igualdad y alguien demandó el artículo 326 del Código Penal de 1980, que habla del homicidio por piedad. Del homicidio por piedad, decía, ¿por qué el homicidio por piedad tiene que tener solamente una pena de 3 años, mientras que la otra tiene de 15 a 20 y pico años? Entonces querían que hubiese una igualdad para que el médico que la practicaba también tuviese una pena privativa de libertad ejemplarizante. Pero la Corte dijo, el artículo es exequible, o sea que está a favor de la Constitución, pero voy a establecer 2 condiciones. La condición fue que hubiese un consentimiento del sujeto pasivo, o sea, de la persona que portaba la enfermedad, y que el profesional que la practicara fuera un profesional de la medicina. ¿Qué quiere decir? Que de ese momento hubo un boom, se aceptaba la eutanasia en Colombia, pero no era tan así, porque la falla de esa Corte, ahí lo exalto, exhortó al Congreso de la República a expedir una regulación respectiva. ¿Y sabe qué pasó? El Congreso nunca, como siempre, en los temas álgidos, no ejerce la verdadera función para la cual los colombianos lo hemos encomendado. Entonces, ¿qué pasó? Allí quedó la letra muerta, ¿verdad? Solamente algunos pocos se atrevían a hacer esto. Luego vino una sentencia, la T970 de 2014, que sí es la que hoy en día hace posible la eutanasia en Colombia. Y tiene que tener esos criterios claros. El sujeto pasivo debe padecer una enfermedad terminal. El sujeto activo que se realiza la acción u omisión, acabar con los dolores del paciente, quien en todos los casos debe ser un médico y debe producirse por petición expresa, reiterada e informada de los pacientes. Fíjense que esas son las condiciones claras que debe tener. Además, el padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores debe tenerse en cuenta. El consentimiento libre, informado e inequívoco del paciente, y también los criterios que deberán tenerse en cuenta en la práctica en los procedimientos que tengan como propósito garantizar el derecho fundamental a la muerte digna. Eso es lo que la sentencia dejó claro, y desde aquí
sí es posible practicar la eutanasia en Colombia, pero aquí hubo una gran diferencia con la sentencia anterior de la Corte. Aquí sí, como ves, ordenaron. Allá se exhortó al Congreso. Aquí el Congreso, aquí ordenaron a las EPS, IPS, hospitales y clínicas a que determinaran el ministerio, sobre todo quienes gobiernan esos entes, que es el Ministerio de la Salud y de la Protección Social, a que determinara mediante una resolución qué era lo que iba a pasar. Se ordenó. Por primera vez no exhortó, sino ordenó. Y fue entonces cuando surge la resolución 1216 de 2015. A raíz de esta historia se dio un hecho lamentable. Una señora denominada Julia, en esa sentencia, vemos nosotros que colocó, en el año 2008 ella presentaba un cáncer o un CA de colon. Ese CA de colon llevó al año 2010 a esa señora a tener una metástasis ósea en toda la pelvis. En el año 2012 ella siguió empeorando, le hicieron una colectomía. En el año 2012-2013 ya ella tenía ese cáncer invadiéndole todo el abdomen y los pulmones. La señora pidió, mediante tutela ante un juez de la República, que se le concediera con base en la sentencia, anterior, la muerte eutanásica, cosa que no le concedió el juez. Por lo tanto impugnó, y eso fue a la Corte, y la Corte determinó que sí se le debía, en el año 2014 se le debía practicar la eutanasia, pero lamentablemente la señora murió esperando esa determinación. No se le pudo practicar la eutanasia, ella murió con sus dolores y con su enfermedad crónica, lamentablemente. Pero a partir de eso el país se sensibilizó, y entonces surgió el ejemplo que les dije del padre del caricaturista, y por eso se dio, porque ya habían los antecedentes de tipo médico y porque ya habían los antecedentes de tipo legal. Y vemos nosotros que la resolución 1216 es clara en el sentido de que el paciente, en cuanto al paciente e en cuanto a las instituciones. En cuanto al paciente, el enfermo debe estar definitivamente en fase terminal. Yo no tengo que enseñarle al auditorio que es una fase terminal. Es una fase en la cual una enfermedad no es curable desde el punto de vista farmacológico ni desde el punto de vista quirúrgico. Está el paciente en manos del Creador, esperando su muerte final. Debe haber unos criterios de garantía del derecho fundamental a morir, como son que haya eficacia, que haya prontitud, que haya y se respete lo que él quiere definir de su vida. Eso es importante tenerlo en cuenta en cuanto a los criterios de garantía, y que el paciente nunca debe perder los cuidados paliativos para evitar que las EPS jueguen con eso, en el sentido de que si ya se va a morir no le van a dar más medicaciones. El paciente debe morir con dignidad. Por lo tanto, las instituciones deben cumplir con una hospitalización, deben ser instituciones bien contempladas por la resolución. No cualquier institución puede practicar la eutanasia. Tiene que ser instituciones de mediana o alta complejidad oncológica, en el caso de que sea un CA. O sea, para resumir, entidades que tengan mediana o alta complejidad, en este caso oncológica si tiene cáncer. Servicios del paciente crónico debe tener esa entidad. También debe tener servicios de atención domiciliaria. Son cosas taxativas. Lo taxativo es para cumplir. Lo otro puede ser tácito, o sea, el Congreso lo deja a la libre interpretación de la persona, pero estas normas, que quede claro, son taxativas, quiere decir que hay que tener estricta observación y cumplimiento de ellas. No hay ningún tipo de vuelta para eso. Y los protocolos de manejo paliativo deben existir también en esa institución. Por lo tanto, está claro, esta resolución del Ministerio de Salud, de la Protección Social, dejó libre el panorama en este momento para que en Colombia se practique sin ningún problema la eutanasia. No sé cómo está esa reglamentación en los países que nos visitan como República Dominicana, todavía no la tienen, pero nosotros consideramos que Colombia ha evolucionado mucho en este aspecto a nivel internacional. Para terminar, ese reglamento debe tener un comité
científico interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad. Y ese es importante. Cuando usted está en la institución, si van a practicar una eutanasia, tiene que tener los prerequisitos, pero también deben montar este comité. Y este comité está conformado por las siguientes personas: un médico especialista en la patología que denota el paciente en ese momento, ¿ok? O sea, si es un CA de vías digestivas, tiene que haber un médico especialista en CA de vías digestivas, un gastroenterólogo, cirujano gastroenterólogo, sirve para eso. Ojo, y que no sea el médico que viene tratando a la señora o al señor, al ser humano. Segundo, trabajito para nosotros los abogados, debe haber un abogado. Nos abrió la posibilidad nueva de más trabajo. Un abogado debe haber en el comité científico. Y hay trabajo también para psicóloga, pero no para cualquier psicóloga. Tiene que ser una psicóloga clínica, con especialización en psicología clínica, o tiene que haber también un psiquiatra o psicóloga clínica. O sea que esa posibilidad está dada. Las EPS y las IPS no la tienen todavía establecida. Uno podría solicitarlo, porque en determinado momento que un paciente en Colombia solicite la eutanasia a una EPS, las IPS que trabajan para ella deben tener determinado esto con sus reglamentos propios. Entonces, he ahí los profesionales de la medicina que tienen que actuar y del derecho que tienen que actuar para autorizar hoy en día una eutanasia en Colombia. Y esto, para terminar, sí, ¿cuál es porque ustedes, si quieren, pueden bajar de Google la resolución y ahí tendrán toda la normativa. Pero, para que les quede claro, el tiempo en el cual se puede surtir esto: primero, usted debe solicitar ante la EPS la posibilidad de la eutanasia. La EPS la remite inmediatamente a la IPS que tiene escrita para esto. Debe haber médicos que no objeten, o sea, porque tú puedes tener objeción de conciencia. Debe contratar médicos que hagan eso sin la objeción de conciencia. La EPS tiene, tiene 10 días para estudiar y preguntarle nuevamente al paciente si va a practicársela. Hay que preguntarle nuevamente: ¿está seguro? Y si está seguro, el paciente dentro de los 15 días siguientes debe determinar cuál es su día. Y si no lo hace, dentro de esos 15 días obligatoriamente tiene que señalarse la fecha de la eutanasia y practicada por un médico que esté libre, o sea, que no haga objeción de conciencia, porque ese es un derecho fundamental que tenemos los colombianos en la Constitución Nacional. Muchas gracias por haber escuchado la conferencia. Espero que los que quieran profundicen en el tema. Gracias.